Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del fin de semana de Noticias Caracol. No para la escalada de violencia en el sur del país. En menos de 24 horas se han registrado por lo menos 7 ataques terroristas en los departamentos del Cauca y el Valle. Alejandra, en el Cauca hubo varios atentados con explosivos y con drones. El más grave de ellos contra el radar aéreo ubicado en el Tambo, clave para el control de tráfico aéreo en la región y en el Pacífico. La Aerocivil ya se pronunció. De otro lado, en el Valle del Cauca, la escalada de violencia se concentró en Cali, Palmira y Jamundí. A esta hora, de hecho, se realiza un consejo extraordinario de seguridad y justamente estamos en vivo con nuestros periodistas en el suroccidente. Iniciamos este recorrido en el Cauca con Fernando Rojas para que nos cuente, Fernando, cuál es la situación a esta hora. Buena tarde. Hola, muy buena tarde, compañeras. Mire, la situación en el departamento es bastante preocupante, delicada, de mucha preocupación, como lo han manifestado las mismas autoridades. Muy temprano en la mañana, en el sector del Tambo, hacia las 6:50 exactamente, inició un ataque con drones al Cerro Santa Ana, en donde están instaladas varias antenas de la Aeronáutica Civil, pero también de telefonía y también algunas de vigilancia. Ahí 12 ataques, 12 artefactos fueron lanzados con drones, afectando pues precisamente la base de la policía que se encuentra en este sector del departamento del Cauca, que como les digo está ubicado en el municipio del Tambo. La Aeronáutica Civil precisamente ha emitido un comunicado en el que informa que en medio de este ataque una de sus antenas o uno de sus radares mejor resultó afectado y está fuera de servicio. El mismo comunicado ha manifestado que a pesar de esta circunstancia garantizan la navegación aérea, esto gracias a la robustez de su sistema y también a los equipos de tecnología que tienen sobre la zona. Otra situación también que se presentó en la mañana de hoy en el norte del departamento del Cauca, más exactamente en Miranda, en la vía que lo comunica este municipio con el municipio de Corinto. Ahí varias acciones, una de ellas, hombres armados salieron a la vía, bajaron a los conductores de los trenes cañeros y procedieron a prenderle fuego a uno de ellos, a uno de los camiones, destruyéndolo en su totalidad. Asimismo fue atravesada una volqueta en esta vía y aparece un cilindro bomba que en este momento las autoridades, en este caso la fuerza pública, pues verifica si está cargado con explosivos. Otra situación sucedió aquí en la ciudad de Popayán, y un dron que sobrevolaba las instalaciones del batallón José Hilario López, que está ubicado en el noroccidente de la ciudad de Popayán, en el casco urbano de la capital del departamento del Cauca. Este dron fue neutralizado gracias al escudo protector antidrones que tiene la ciudad de Popayán desde hace varios meses. Y pues también otra situación que se presentó en el sur del departamento, en el municipio de Mercaderes, en plena vía panamericana, con artefactos explosivos que estallaron al paso de vehículos, dejando 8 personas heridas. A la madrugada tuvimos 2 eventos en el sur del departamento del Cauca, precisamente en el sector de Pan de Azúcar, sobre el municipio de Mercaderes Cauca. 2 artefactos explosivos, uno contra un tractocamión, resultando herido su conductor, afortunadamente ya siendo atendido en un centro asistencial. Igualmente al paso de 3 chivas que también viajaban como hacia las 3 de la mañana, otro artefacto explosivo que nos deja 5 personas heridas. Bueno, Miranda Cauca también esta mañana tuvimos una situación, una quema de un tractocamión de una de las empresas azucareras del norte del departamento del Cauca. En este momento también tenemos un ataque sobre el Cerro de Tres Cruces en el municipio de Miranda Cauca. Bueno, tenemos una afectación sobre el Cerro de Santa Ana también esta mañana. 12 artefactos explosivos que han sido lanzados mediante, mediante dron. Afortunadamente no tenemos policías lesionados, seguimos en este momento con un hostigamiento. En esta mañana fue lanzado también un artefacto explosivo mediante dron de alto alcance, que en caso de que no hubiéramos tenido nosotros inhibidor de dron que tenemos sobre el municipio de Popayán, que viene funcionando muy bien. Mire, otras situaciones que también se están reportando en estos instantes en el departamento del Cauca es el ataque al sector de Las Cruces. Ahí hay una base del ejército y está siendo hostigada. Asimismo, también en el municipio de Padilla, las autoridades han reportado que fue hostigada la estación de policía. 2 hombres en motocicleta habían pasado lanzando un artefacto explosivo y a esta hora llega al ejército al sector del túnel en plena vía panamericana, en donde se habían presentado presencia de hombres armados y vehículos atravesados.
Sí, Fernando, 4 hechos de orden público que afectan hoy al Cauca. Muchísimas gracias. Pero muy cerca, en el Valle del Cauca, se realiza a esta hora un consejo extraordinario de seguridad por los atentados registrados en Cali y en Palmira. Anoche un vehículo cargado con cilindros fue activado contra el batallón Agustín Codazzi. Mientras las autoridades atribuyen los hechos a disidencias de las FARC, ya se refuerzan las medidas de seguridad. Paula Restrepo, ¿cómo se encuentra el sector aledaño a este nuevo atentado? Catalina, muy buenas tardes para usted y para los televidentes. Pues justamente la saludo desde el sector donde exactamente explotaron estos 3 cilindros que estaban dentro de este bus escolar hacia las 10 de la noche de este viernes. Quiero mostrarles cómo se encuentra este sector. Ya recogieron anoche el bus, pero aún hay partes. Se puede observar el parabrisas, se puede observar también algunas partes en la parte de atrás, en esta zona verde. También se puede observar el pasto un poco quemado. A esta hora hay presencia del Ejército Nacional al lado del batallón, hay retén, están verificando los vehículos, las personas que están dentro de este, y como usted lo dijo, también se adelanta un consejo extraordinario de seguridad. En horas de la mañana estuvimos hablando con comerciantes, con personas que pudieron sentir el estruendo de estas 3 explosiones y esto nos dijeron. Así fue como los comensales de este restaurante vivieron la explosión que sacudió a Palmira la noche del viernes. Gritos, temor y un fuerte desorden por la onda expansiva fue lo que quedó luego del estruendo. En el tercer estallido fue que saqué como el celular como para mostrar qué estaba sucediendo a mi familia, porque no sabía ni qué hacer, si bajar por las escaleras, si salir corriendo, no sabía ni qué hacer pues por el temor. Lo más asombroso es que sonó desde el punto que estamos hasta el otro lado de la ciudad. En ese momento se fue un momentico la luz y luego vino la otra explosión, que fue ya más dura, y entonces ya dijimos, no, esto ya es una bomba que le pusieron. Estábamos pensando que habían volado el CRAI, porque se oyó tan cerca. Poner una bomba aquí en el batallón, manos. Gracias a Dios, de milagro, manos, no me tocó, manos, cerca. El atentado ocurrió sobre las 9 de la noche. Un vehículo tipo bus escolar fue abandonado a un costado del cantón militar Agustín Codazzi en Palmira. El automotor estaba equipado con 3 cilindros que detonaron en distintos puntos. En el hecho no se registraron víctimas fatales, pero sí alteró la tranquilidad de la zona y dejó afectaciones en viviendas y locales comerciales. Realmente el tamacazo fue duro, fueron 2, pero bastante duros, que la casa se sintió que se cimbró. Inmediatamente pues uno salió, puede saber qué pasaba y todo eso. Como se sintió tan fuerte y tan cerca, pensamos que era por la calle 30. La onda expansiva también afectó las instalaciones del cantón militar. El techo de uno de los cuarteles se cayó producto de la detonación sin dejar heridos. La comunidad pide mayor presencia de las autoridades ante los últimos hechos de violencia. Que al momento no tenemos personal lesionado y solo al momento se encuentran daños materiales dentro de las instalaciones. Desde el Ministerio de Defensa confirmaron que este ataque se suma a otro registrado en horas de la mañana en el batallón Pichincha en Cali. Ambos hechos, según las autoridades, serían atribuidos a disidencias de las FARC, específicamente al Frente Iván Mordisco, bajo el mando de alias Marlon. Como hablábamos hace un momento, aquí en Palmira se adelanta un consejo extraordinario de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, la gobernación del Valle del Cauca, el alcalde de Palmira, Cali y la alcaldesa de Jamundí, además, por supuesto, de la cúpula militar. Ahí se encuentra mi compañero Nelson con toda la información. Nelson, buenas tardes. ¿Qué es lo último de este consejo de seguridad? Paula, buenas tardes para usted y para los televidentes. Efectivamente, aquí en el Centro Administrativo Municipal de Palmira se adelanta este Consejo Extraordinario de Seguridad que tiene como presidente o como cabeza visible al ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Les mostramos en imágenes cómo se ve la situación hasta este momento. Un grueso esquema de seguridad compuesto por varias camionetas, uniformados de la policía, el ejército, equipados con varias armas especiales, tácticas, y que pues precisamente dan una idea de lo importante que es esta reunión que se realiza a esta hora aquí en Palmira. No se conocen aún detalles de lo que ha sido esta reunión, este Consejo Extraordinario de Seguridad. Todavía se adelanta, como lo mencionaba, con el ministro de la Defensa, la gobernadora del Valle y los alcaldes de Jamundí,
aquí Palmira y por supuesto de Cali. Lo que sí se ha mencionado por parte del ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, es que se está ofreciendo hasta 4.500 millones de pesos por quien sería el responsable de los ataques que se han vivido en las últimas horas aquí en el Valle del Cauca, un cabecilla de las disidencias de las FARC que fue identificado como alias Marlon y por el que, reiteramos, se están ofreciendo hasta 4.500 millones de pesos, adicionales a los 200 millones de pesos que se están ofreciendo para que se pueda identificar quiénes están detrás de los ataques que ocurrieron en Cali y en Palmira. John Alex Henao en Cali, ¿qué más información se conoce? Y en Cali las autoridades siguen tras la pista del autor material e intelectual del atentado terrorista registrado en horas de la mañana de este viernes en inmediaciones al batallón Pichincha. Anoche incluso hubo despliegue operativo con todas las autoridades acompañados del alcalde de Cali, Alejandro Eder. John Alex Henao, usted está en Cali, ¿qué se sabe hasta el momento? Paula, audiencia, saludo especial. En Noticias Caracol seguimos del lado de la gente. Estamos justo al lado del batallón Pichincha, que como usted menciona ayer fue blanco de un atentado terrorista. Un bus escolar acondicionado con cilindros bomba explotó. Esto dejó como saldo 3 personas heridas. Una de ellas es la señora Mónica, con quien tuvimos la oportunidad de conversar hace algunos minutos. Ella narró lo que sucedió, los momentos de pánico que vivió y todo el trauma que esto le ha causado. Escuchemos esta historia. Mónica Bautista es la muestra viva de un milagro. Ayer por poco y pierde la vida tras quedar a escasos metros de la buseta que, cargada con cilindros bomba, explotó cerca al batallón Pichincha de Cali. Iba a bordo de su motocicleta cuando fue sorprendida por el ataque terrorista. Cuando yo sentí la explosión, entonces yo quedé como aturdida, no sé cómo se dice, que como la cabeza así, el pito en los oídos. Cuando por allá me decían que me corriera, entonces yo no, cuando yo fui a acelerar la moto me fui contra el cordón otra vez, entonces el muchacho vino y me ayudó cuando volvió otra explosión. Y yo quedé ahí. Fueron minutos de incertidumbre y absoluta confusión. Hoy clama por apoyo estatal, pues es la segunda vez que el terrorismo sacude su vida. Hace algunos años llegó a Cali desplazada por la violencia. Sí, sentí los vidrios, las esquirlas que me quemaron las manos, sentía ardor en mis manos. Y además del miedo, ¿qué otros sentimientos y emociones experimentó en ese momento? ¿Qué tanto pasaba por su mente? No, pues lo que yo pensé ahí fue mis hijos y yo creo, yo estoy afectada psicológicamente porque yo cada que me preguntan, no pienso, no duermo, yo no como, porque yo estoy afectada. La Personería Distrital pide celeridad en la investigación. Insto a las autoridades competentes a dar con los responsables, reforzando la inteligencia y todas las capacidades en contra de la criminalidad, anticipando los actos de violencia recurrentes en nuestra ciudad. La recompensa por dar con el artífice del hecho que nuevamente puso en jaque la seguridad de Cali ya asciende a 200 millones de pesos. Según el Ministerio de Defensa, las disidencias de las FARC serían las autoras intelectuales. Aunque hoy la ciudad está más calmada y se siente un poco más de tranquilidad, permanece blindada de extremo a extremo. Anoche el alcalde de la ciudad encabezó varios operativos en compañía de la fuerza pública. Ahora hablemos de Jamundí, porque nos reportan que desde hace algunos minutos presuntamente las disidencias de las FARC estarían atacando una torre de energía. En respuesta al ejército está respondiendo como tal en esa zona. Por fortuna no se registran heridos ni fallecidos, pero también hace algunas horas se registró un ataque contra la subestación de policía del corregimiento de Potrerito. Allí lo que nos confirman las autoridades es que lanzaron 2 granadas. Una de ellas estalló, causando afectaciones en la infraestructura. Otra más será detonada de manera controlada en algunas horas. Es importante anotar que tampoco hay personas lesionadas tras esta situación que se registra en el casco rural del municipio de Jamundí. Volvamos a Cali, porque vamos a mostrarles a continuación el contexto del atentado que, como lo mencionaba anteriormente, dejó 3 personas heridas. La violencia no ha dado tregua en el Valle del Cauca. Artefacto explosivo.
Un atentado terrorista aquí en la base aérea. El 21 de agosto de 2025, un carro bomba explotó a pocos metros de la base aérea Marco Fidel Suárez en la carrera octava en el nororiente de Cali, dejando 6 muertos y más de 50 heridos. Este atentado terrorista fue atribuido a la subestructura Carlos Patiño bajo el mando de Mordisco, uno de los tantos ejecutados por las disidencias. El chasis de los carros incinerados, cargados con explosivos, han sido la imagen que refleja el dolor y la barbarie y sobre todo el miedo que persiste en el suroccidente del país. Diferentes autoridades han enfocado sus esfuerzos en frustrar esos ataques con tecnología antidrones, con tropas desplegadas, explosivos incautados y con capturas de quienes estarían detrás de estos atentados, pero los esfuerzos no dan abasto. La violencia ha mostrado todas sus facetas. Este año, en menos de una semana, Cali fue sacudida por el hallazgo de 3 cabezas y varias extremidades, hechos que estarían, al parecer, relacionados con el narcotráfico. 2025 y lo que va de 2026 ha sido una temporada compleja para el suroccidente. Para los expertos, esta situación se trataría de una contraofensiva de los grupos armados a las autoridades, especialmente de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco. El país no se puede llamar a engaños. El mensaje es claro. Están diciendo, acá estamos, tenemos la capacidad de hacer daño y no tenemos miedo. No se trata de una contraofensiva desesperada, como nos quieren hacer creer desde el Ministerio de Defensa. Es evidente que la política de seguridad de este gobierno fue un fracaso. Estos ataques han cobrado la vida de civiles y uniformados. De acuerdo con los expertos, la ofensiva contra los grupos armados estaría siendo tardía y con muchos vacíos que están siendo aprovechados por la criminalidad. Actualmente, el territorio está bajo una presión de multiactores. El actor dominante es el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, con columnas como la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, que ha logrado un control social y territorial muy agresivo. Pasar de la presencia militar al control territorial. La fuerza pública no puede limitarse a transitar por las zonas, debe ocupar de forma permanente los nodos logísticos y cerrar los corredores de movilidad en la cordillera y el litoral. Cali es la tercera ciudad capital de Colombia y hoy, sumida en la incertidumbre, pide con urgencia refuerzos para su seguridad. Las expectativas ahora están puestas en las decisiones que se tomen en ese Consejo de Seguridad Nacional que se lidera a esta hora en la ciudad de Palmira, encabezado por el Gobierno Nacional. Mientras tanto, aquí en Cali son 200 millones de pesos que se entregarán como recompensa a quienes entreguen información para dar con el paradero de ese hombre que ayer detonó ese bus cargado con explosivos aquí, contiguo al batallón Pichincha. Recuerde, si tiene información puede comunicarse al 123 de la policía o a una estación de la policía. Sí, señor John Alex, y a propósito de todo este panorama aterrador que registramos allí en el suroccidente del país, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, la defensora del pueblo Iris Marín también se refirió al tema, rechazando la escalada de violencia en esa zona del país. Dijo que no todo vale en la guerra y que usar rutas escolares para cometer atentados va en contra del derecho internacional humanitario. Usar ahora rutas escolares para no ser percibidos por las autoridades, defensora. Sí, digamos, esto además es una infracción al derecho internacional humanitario de extrema gravedad, porque el uso de bienes civiles y la afectación, por ejemplo, de rutas escolares afecta además a la niñez, que está especialmente protegida no solo por el marco constitucional, sino por el derecho internacional humanitario. También a veces hemos tenido reportes del uso de misiones médicas o restricciones a las misiones médicas. Entonces esto es, digamos, de extrema gravedad. Y también muestra pues un deterioro, yo diría sobre todo en los medios de guerra de parte de las disidencias al mando de Iván Mordisco, por usar artefactos de efecto indiscriminado o medios de guerra que afectan directamente a la población civil, especialmente a la niñez. Ustedes están alertando desde hace mucho tiempo, lamentablemente lo que estamos viendo hoy, que son atentados terroristas, estamos viendo carros bomba, motocicletas bomba,
en el territorio, no solamente en Cali, sino en todo el suroccidente. Son, digamos, el grupo que está teniendo, digamos, una reacción más violenta, más fuerte, más, digamos, más visible y con mayores afectaciones a la población, pero hay que decirlo que esta disputa no es solo, digamos, frente a la fuerza pública, sino son disputas territoriales, por ejemplo, con el Frente 57, que es una disidencia de ese propio grupo, también es una disputa con el ELN, con el Clan del Golfo y en otras regiones más hacia el sur con la Coordinadora Ejército Bolivariano. La guerra no lo permite todo. Y hay unas regulaciones sobre los medios de guerra, una protección de la población civil y especialmente lo que muestran nuestras alertas es que quienes se ven más afectados son pues las poblaciones más vulnerables, las que están en condiciones socioeconómicas extremas, la niñez que enfrenta este tipo de riesgos que ustedes están mencionando, pero también el reclutamiento forzado y digamos las comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes son quienes más sufren y los grupos armados tienen la obligación incondicionada de respetar el derecho internacional humanitario y respetar a la población civil. Entre tanto, en el Catatumbo, las comunidades marcharon para pedirle a los grupos armados ilegales cesar la violencia. El municipio de Tibú fue el epicentro de la movilización que reunió a la familia de un funcionario de Satena, recordemos, secuestrado en los últimos días. Richard Quiñones, ¿qué dicen las comunidades? Hola, muy buenas tardes. Así es, las comunidades piden que no exista más violencia, secuestros ni ataques con explosivos. Así es, esto ocurrió en el municipio de Tibú. Más de 600 personas se tomaron la principal transversal desde el Parque de la Virgen exactamente hasta la alcaldía del municipio de Tibú para pedir la liberación de Edinson Balaguer, el administrador de la aerolínea Satena, secuestrado los últimos días y que además produjo la suspensión de las operaciones aéreas entre Cúcuta, Tibú y Cúcuta, que deja graves afectaciones económicas porque este municipio depende del sector petrolero y por allí se mueven empresarios que llegan hacia el municipio del Catatumbo. El padre del funcionario dio algunas palabras y pidió la liberación de su hijo. A todos, que hoy es Edinson Balaguer que tiene detenido, pero mañana puede ser cualquiera otra de ustedes, de nosotros. Y por eso, en este momento yo quiero decirles a los grupos violentos, a los que están en la guerra, que nosotros no entendemos que no tenemos por qué hacer parte porque somos ciudadanos civiles. Que por favor, si quieren seguir su guerra, sigan a ustedes, pero por favor sáquenos a nosotros de esta guerra. Guerra en el Catatumbo, que se ha trasladado a la ciudad de Cúcuta. Se ofreció en las últimas horas un balance: 23 personas muertas, 21 hombres y 2 mujeres, 19 en zona rural, 4 de las víctimas en la ciudad de Cúcuta y 14 de las víctimas tenían antecedentes judiciales. Recordemos, en esta zona de frontera también se han extremado las medidas de seguridad por esta violencia que se produce entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC. A esta hora es noticia en el departamento del Huila la incineración de un vehículo de carga que ocurrió la noche anterior sobre la ruta 45 en la vía que del municipio de Obo conduce al municipio de Gigante, en el sector de Puerto Seco. Allí una tractomula fue consumida por las llamas. En uno de los costados del automotor se lee un grafitis que señala alusión a la FARC-EP. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de esta situación que alteró el orden público y que además mantuvo sobre esta vía nacional un represamiento de vehículos por cerca de 3 horas. A esta hora es noticia la investigación que adelanta la policía de Bogotá tras esta explosión que se registró la madrugada de este sábado en la calle 13 con carrera 20, localidad de Los Mártires, en el centro de la ciudad. Hay que decir que en este video quedó registrado cómo un hombre lanza lo que sería este artefacto explosivo. La policía por ahora enfatiza que se trata de temas de microtráfico entre bandas y que descartan lo que sería un hecho terrorista contra posibles comerciantes de esta zona. A esta hora en Atlántico es noticia la suspensión de eventos masivos durante 3 meses en el municipio de Sabana Larga, decretado por la alcaldía de esa población como una medida para evitar aglomeraciones y alteración de orden público ante la creciente cifra de homicidios y otros delitos en esa zona del departamento. El decreto 048 del 23 de abril también indica que quien incumpla con esta medida deberá someterse a sanciones correctivas. Entre tanto, la policía estará desarrollando patrullajes y operativos de control para verificar el cumplimiento de este decreto.
A esta hora es noticia norte de Santander las fuertes lluvias que generaron emergencias en Durán, Arrán, Santiago, San Cayetano, Los Patios, Cúcuta, Bochalema y Salazar de las Palmas. El desbordamiento de los ríos Peralonso y Zulia provocaron remoción en masa, inundaciones y caída de árboles. En total se reportaron 32 eventos, 425 familias afectadas y 14 viviendas comprometidas. La vía entre Cúcuta y Pamplona en el kilómetro 126 más 800 es la más afectada por caída de material rocoso y opera a un solo carril. Las autoridades en Los Patios y Salazar de las Palmas analizan declarar la calamidad pública. A esta hora es noticia las 100 familias afectadas por las fuertes lluvias en el departamento de Santander. El desbordamiento del río Carare dejó a más de 50 familias con viviendas inundadas, cultivos perdidos y enseres también. Rescataron en canoas lo que más pudieron. También se presentaron afectaciones en el municipio de Landazuri y de San Joaquín, donde se presentaron afectaciones en vías y también en 4 puentes peatonales. La Oficina de Gestión del Riesgo informó que son 2 municipios los que se encuentran en alerta roja en el departamento y 25 en alerta naranja. A esta hora en el mundo es noticia Gaza, donde sus habitantes que continúan luchando por satisfacer sus necesidades básicas, esto en el devastado enclave, salieron hoy a votar en las elecciones municipales. Es la primera vez en 20 años que los habitantes en la franja de Gaza acuden a las urnas. Una escasa participación y campo político limitado marcan las elecciones municipales en Cisjordania y el centro de la franja de Gaza. Las primeras desde que estalló la guerra. La atmósfera es una combinación entre esperanza y desilusión en medio de la ruina. Como palestino e hijo de la Franja de Gaza, me enorgullece que tras esta guerra, el proceso democrático esté regresando. Estoy rebosando de alegría. Nuestras vidas son difíciles, vivimos en tiendas de campaña, nuestras casas están destruidas y las calles están destrozadas. No hay alcantarillado, ni agua, ni electricidad, nada. Con urnas de madera, los palestinos votan por alcaldes y concejales. La mayoría de las listas son independientes o afines con Fatah, el partido nacionalista del presidente Mahmoud Abbas. No hay agrupaciones afiliadas a Hamas. Pero el dolor por las vidas que la guerra apaga no desaparece con las semanas o meses. Son heridas abiertas y que golpean nuevos hogares en el enclave. Hoy el funeral de una palestina embarazada de gemelos y el de sus 2 hijos mayores alcanzados por ataques israelíes recuerda que las despedidas son la única sombra que acompaña sus pasos. La noche anterior estábamos sentados preguntándonos cómo íbamos a conseguirles ropa debido a la situación actual. Nos han hecho perder todos nuestros sueños. Esos comicios se enmarcan en un precario alto al fuego, vigente desde octubre de 2025, pero que ha estado empañado por ataques casi diarios. Y en otros hechos del mundo, la nueva ronda de diálogos entre Estados Unidos e Irán volvió a quedar en el limbo después que el presidente Trump cancelara el viaje a Pakistán de sus negociadores. El republicano dijo que había una lucha interna y confusión dentro del liderazgo de la República Islámica, aunque no cerró la puerta a otras conversaciones. Por su lado, el canciller iraní abandonó Pakistán después de reunirse con funcionarios de ese país que figura como mediador en el conflicto. Y en un nuevo cuestionamiento a la administración Trump, el Papa León XIV criticó que Estados Unidos planee reintroducir el fusilamiento y la inyección letal a los condenados a pena de muerte. El pontífice envió el mensaje durante la conmemoración del aniversario número 15 de la abolición de la pena de muerte en el estado de Illinois. El pronunciamiento se produjo horas después de que el Departamento de Justicia anunciara nuevas medidas para agilizar los casos federales de pena capital. La Iglesia Católica ha enseñado consistentemente que toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es sagrada y merece ser protegida. De hecho, el derecho a la vida es el fundamento mismo de todos los demás derechos humanos. En ese sentido, afirmamos que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera tras la comisión de delitos muy graves.
Además, se pueden desarrollar y de hecho se han desarrollado sistemas de detención eficaces que protegen a los ciudadanos sin privar por completo a los culpables de la posibilidad de redención. Y terminamos en Estados Unidos, país que accedió a que el gobierno venezolano pague los honorarios de los abogados del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Pero el aval se dará bajo ciertas condiciones, como el que los pagos deben ser con fondos disponibles en el gobierno del vecino país después del 5 de marzo de 2026. Hasta ahora, recordemos que Washington había mantenido un bloqueo alegando motivos de política exterior y también de seguridad nacional. Y a la 1:02 p.m. activamos el radar de la política con las nuevas alertas que, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, hay sobre la seguridad de los candidatos presidenciales. Pues en las últimas horas hubo una nueva reunión para analizar la situación y, por supuesto, para adoptar medidas. Fuentes del gobierno le confirmaron a Noticias Caracol que se decidió reforzar los esquemas de protección de los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda. El gobierno en cabeza del ministro del Interior Armando Benedetti habló de la seguridad de los candidatos. Sin mencionar casos concretos, en diálogo con Noticias Caracol en vivo, dijo que hay información sobre nuevas amenazas contra los aspirantes. No le puedo dar mucho detalle, pero sí es verdad que ha habido nuevas amenazas y nueva información de inteligencia otra vez nuestra, del Estado, es del gobierno, de la fuerza pública y la policía. Se ha encontrado unas nuevas amenazas y nuevos riesgos, los cuales contemplamos ayer en un consejo extraordinario de Corpes que yo presido. Benedetti aseguró que el gobierno ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los candidatos y dijo que en estos momentos los aspirantes tienen entre 30 y 50 uniformados de la fuerza pública que los acompañan. Estoy hablando que hay esquemas que tienen 35 hombres y cuando se desplazan a otras ciudades están entre 40 y 50 unidades de los organismos de seguridad que se le prestan a cada uno de los candidatos, 5 o 6 vehículos blindados, etcétera. Hemos hecho el mayor esfuerzo posible, pero nunca será suficiente. Sobre la seguridad de los candidatos también habló la defensora del pueblo. Lo más serio realmente es el proceso anterior, la falta de libertad para hacer campaña, de algunas campañas para ingresar a los territorios, para poder, hacer el proselitismo. Allí, hay que decir que el gobierno, en todos los casos en que se han presentado amenazas, ha respondido oportunamente. Además, indicó que en redes sociales estaría circulando información falsa que podría afectar la seguridad de los candidatos. Está estigmatizando a ciertas campañas, especialmente de tener nexos con grupos armados sin que haya razones para sostenerlo, de difusión de información falsa. Y hemos hecho un llamado a las campañas que, si bien todo esto ocurre sobre todo en redes sociales y la mayor cantidad de información falsa o no verificada no surge directamente de las campañas, ellos deben rechazar esa información falsa para permitir que esa violencia en el lenguaje y simbólica no se transfiera a una violencia letal y física que pueda ser aprovechada por los grupos armados. El ministro del Interior señaló que se reforzará la seguridad de los candidatos presidenciales con más presencia de la fuerza pública, más vehículos blindados y la presencia de altos oficiales en los esquemas de seguridad. Y a propósito de esta alerta del gobierno nacional, el partido de la candidata Paloma Valencia, el Centro Democrático, alertó en las últimas horas con este mensaje sobre un posible atentado en contra del senador Iván Cepeda hoy en La Dorada, Caldas. Es por ello que le pidieron al gobierno nacional y a las autoridades investigar y extremar las medidas de seguridad. Y ahora cambiamos de tema. Les vamos a hablar sobre las principales movidas de los candidatos presidenciales, porque a 5 semanas de las elecciones, unos se concentran en sumar nuevos apoyos en las calles, mientras que otros le apuntan a las redes sociales para lograr ese crecimiento. El candidato Iván Cepeda es uno de los que tiene agenda en territorio hoy. Sobre las 3 de la tarde estará en La Dorada, Caldas, en Plaza Pública, pero además este lunes, de acuerdo con lo dicho por su jefa de debate, la senadora María José Pizarro, recibiría el apoyo de sectores provenientes del Partido Conservador, la U y el Partido Liberal. Se darán cita distintos sectores políticos que conforman y conformarán la Alianza por la Vida, que van a llegar sectores de, conservadores demócratas, inclusive del partido de la U, del Partido Liberal, algunos sectores,
de, pues obviamente, la Alianza Verde. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se encuentra en el departamento de Antioquia. Desde Santa Rosa de Osos lanzó un guiño al expresidente Álvaro Uribe para que haga parte de su gabinete si gana las elecciones. Pero tenemos una cosa muy grave, la inseguridad. Yo sé que usted conoce muy bien el tema y que eso, con la ayuda del doctor Álvaro Uribe, van a recuperar. Yo tengo pensadito un ministro de defensa, a ver si me lo adivinan. El candidato Abelardo de las Priella adelanta su actividad en San Andrés, en donde comenzó visitando una iglesia y dialogando con comunidades raizales, y en la tarde va a estar convocando a sus seguidores en la isla. A las 5 de la tarde en Mickey Mouse, no se pierdan ese encuentro con el pueblo isleño. Estaré ahí para mirarlos a la cara y decirles que el Tigre va a recuperar a San Andrés, porque San Andrés es determinante en la patria milagro que estamos proponiendo José Manuel Restrepo y yo. Y cerramos con el aspirante Sergio Fajardo, que en la tarde sostendrá una serie de encuentros, pero en redes sociales, con sus seguidores, mientras que Roy Barreras estará en la Feria del Libro presentando su segunda novela, denominada Te llamaré Kennedy. Y cerramos el radar de la política del fin de semana contándoles que la registraduría realizó en Bogotá y el Valle del Cauca simulacros de sorteo de jurados de votación para las elecciones del próximo 31 de mayo. En este espacio, que hace parte de la preparación de la jornada electoral, se busca verificar, según la entidad, el correcto funcionamiento de la plataforma y garantizar la transparencia. Recordemos que los jurados de las presidenciales serán muy distintos a los jurados de las legislativas. El país que soñamos lo construimos juntos. Quiero un país donde las diferencias se resuelvan en paz. Un país donde todos tengamos la libertad de pensar distinto. Yo sueño es con un país donde el desarrollo y las oportunidades sean la regla. Y sin importar el resultado, mi elección es quedarme en Colombia. La decisión es tuya. Es mía. ¡Es de todos! El país que queremos está en sus manos. Cada opinión suma. Y cada voto transforma. En un momento crucial para el futuro del país. Colombia Decide 2026. Siempre primero la gente. Tenemos el ojo puesto en las promesas electorales. Para proteger al elector del engaño. Le ponemos la lupa a los pecados electorales. Revelaremos lo que se esconde detrás del poder. El análisis, los resultados y el nuevo mapa político. Cada resultado es más que un número, es el país que elegimos. Toda la información para darle poder a su elección. Su voto cuenta, su voto decide. Escuchamos a la gente porque entre todos elegimos el rumbo de la nación. El país se construye desde las regiones. También en elecciones nosotros ponemos las noticias. Y usted escoge la pantalla. La democracia no se construye sola, se levanta con sus manos, con su voz, con su decisión. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol por todo el país. El país que soñamos, construimos juntos. Y siendo la 1:10 de la tarde, nos conectamos con este cubrimiento especial de Noticias Caracol en el 5º día de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y hoy hay una programación muy especial porque estamos también celebrando el Día del Niño. Y durante todo el día, y quiero contarles cuál es la programación para que usted se agende, si ya está aquí, para que esté pendiente de esa programación, o si va a venir, para que esté pendiente de las horas. A las 4, de 4 a 5, va a ocurrir un evento en la Sala de Literatura Infantil y Juvenil, Dibujar la Guerra de los 1000 días, a propósito del Día del Niño. Y de 5:30 a 6:30 de la tarde, lo que no digo con palabras, lo digo
con dibujos. Esa va a ser la programación especial hoy a propósito del Día del Niño, pero a propósito de también esos nuevos títulos que surgen en estos días de la Filbo, tenemos uno muy especial que nuestra compañera Camila Willes entrevistó con su último trabajo de Pablo Navarrete. Entrelaza la memoria histórica y una zona vital de la capital de los colombianos, puntualmente la Catedral Primada de Bogotá. Lo mejor de la Feria del Libro es recomendar buenas historias. Hoy estoy con Pablo Navarrete y vamos a hablar de su libro El relojero de la catedral. Pablo, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, Pablo, esta es una historia de la familia, es una historia de un hombre que le midió el pulso a nuestro país en el reloj de la Catedral Primada. ¿Cómo nació esta historia? Bueno, esta historia nació hace 7 años, es la historia de mi tatarabuelo Elías Rodríguez, que fue el relojero que puso el reloj en lo alto de la Catedral Primada de Colombia, y es la historia de su hijo, o sea, mi bisabuelo Joaquín, padre de mi abuela, que heredó el oficio de ser relojero de la Catedral Primada de Colombia. Entonces es la historia de mi familia a través del reloj y del país, es una historia del país contada a través del reloj de la Catedral Primada de Colombia. Una cosa muy interesante que pasa con este libro es que uno generalmente se imagina a los personajes humanos, Joaquín, Mercedes, humanos, pero el reloj es un personaje. ¿Cómo dotar un objeto de sentimientos, casi que de cualidades de mirar la historia, Pablo? Bueno, esa es, creo que, la magia y las bondades y la maravilla de la literatura y de poder contar historias y de poder desentrañar las historias que hay detrás de algo que tal vez no se conoce y de enamorarse de una historia, porque lo que te digo, yo conozco esta historia desde que nací, pero la comencé a investigar, la comencé a desentrañar hace ya 7 años y me encuentro con unos personajes maravillosos, me encuentro con unas dimensiones de mi familia maravillosas que están muy conectadas con este reloj. Y este reloj lo que hace es darle vida, poder, mucha luz y en algunos sentidos sombra también a algunos aspectos de la historia en Colombia y algunos aspectos de la historia, como te digo, de mi familia. Pablo, uno siempre tiene relaciones con su familia de las historias. Los apellidos son la historia de nuestra familia. Tú te sentaste con tu abuela a hablar de esa historia que luego terminaría en este libro, pero también a descubrir las sombras de una familia que ha luchado por mantenerse en pie. ¿Cómo fue encontrarse en la historia de la abuela? ¿Cómo fue eso? Pues esta historia, en principio, exacto, iba a ser la historia de mi bisabuelo Joaquín, contada hasta el día de su muerte. Mi bisabuelo Joaquín se suicida y entonces es la historia iba a ser solo la historia de él. Pero cuando termino las entrevistas con mi abuela, muy poco tiempo después, tal vez 15 días después de las entrevistas con ella, de unas larguísimas jornadas de entrevistas con ella en su casa en Tabio, ella se muere. Y eso entonces me lleva a comenzar a mirar la historia desde otras puntas, desde otros ángulos, desde otras perspectivas. Contar la historia también desde la historia de ella, desde su dolor, desde sus frustraciones y desde sus inmensas sombras y también desde sus inmensas luces, que me ayudan a entender no solo la historia de ella, sino también la historia de mi bisabuelo y qué pudo haber llevado a este relojero, al relojero de la Catedral Primada de Colombia, a quitarse la vida, a suicidarse. Lo mejor de la literatura es que no sirve para redimir a nadie. La literatura no busca salvar a nadie de su propia historia. Por eso vemos a esta protagonista, que incluso lo dices en el libro, como una víctima y una victimaria. No tenerle miedo a esas cosas malas, monstruosas que incluso podemos hacer y que la literatura nos permite contar. ¿O qué piensas tú? Pues yo creo que mostrar a un personaje solamente con una dimensión blanca, prístina, pura, hubiera sido deshonrar la memoria de mi abuela. Creo que homenajearla también es contarla con sus luces, con sus sombras, con sus más, con sus menos, con sus encuentros, sus desencuentros, con el dolor y con las dagas, con las heridas, con las múltiples formas en las que se puede llegar a contar la historia de una persona, de un ser humano.
Para terminar, muchas veces, Pablo, estamos en la Feria del Libro de Bogotá, esperamos que mucha gente venga, pero todavía la gente le tiene miedo a leer, creen que los libros no son para ellos. Una invitación para esas personas que creen que los libros son un mundo aparte, Pablo. Pues a que encuentren la literatura y se encuentren con la lectura y se encuentren con las historias a través de los libros. Estoy seguro de que los libros son una forma de encontrarnos con nosotros mismos a través de las voces ajenas, y eso es lo maravilloso, que estos libros de otros autores nos llevan a encontrar dimensiones desconocidas de nosotros, y creo que eso es lo maravilloso de la literatura. Así es. Gracias, Camila. Y recorriendo el gran salón de Corferias en esta Filbo, puntualmente el pabellón de literatura infantil, me encontré con un título, Un regalo llamado Colombia. 2 latinas que decidieron hablar desde su país viviendo en los Emiratos Árabes Unidos. Ubicado en el pabellón de literatura infantil, el stand Un regalo llamado Colombia resalta por su historia e ilustraciones basadas en la exuberancia de nuestro país. Y aunque sus páginas exaltan nuestra patria, este texto nació en los Emiratos Árabes Unidos por un par de madres latinas que tuvieron la necesidad de hablar de dónde son con sus hijos. Como una respuesta a una necesidad que surgió de haber tenido a mi hija en este país. Entonces, en ese dilema de, ok, aquí hay mucha gente, es un país súper multicultural, ¿cómo le puedo yo construir esa idea de país a mi hija? El libro es una muestra emocional de ese descubrimiento de quién soy yo como colombiano y por qué eso es tan especial y tan único y por qué eso es un regalo. Así nació Un regalo llamado Colombia, que ya es todo un éxito en los países del Golfo Pérsico y que en 6 meses ha vendido miles de copias, llegando al sold out en Colombia. Eso también nos muestra la realidad de familias que son biculturales y que están criando niños colombianos que necesitan entender su cultura de una manera diferente. No obstante, por cuenta del conflicto en Medio Oriente, las creadoras de este título infantil no pudieron asistir a la Filbo. Bueno, esa fue la parte agridulce de la presencia en la feria, porque por supuesto nuestros planes eran poder estar ya junto con el equipo que formamos, pero pues al estar aquí situados en Medio Oriente y dada la coyuntura, como bien mencionas, pues se complicó y pues no sé, como que estas ocasiones refuerzan aún más la necesidad de estar cerca de las personas que queremos, el anhelo del país. Un sueño llamado Colombia cuenta la historia de 2 niñas que empiezan a descubrir al país por lo que escuchan de sus papás. Un viaje extraordinario por esa Colombia que, aunque lejos para sus escritoras, vive en el corazón y late muy fuerte por él. Y por supuesto, entre todos los compradores que llegan a esta Filbo para dotarse de esa cuota de literatura nacional e internacional, este año la Filbo va a tener un evento muy especial. En alianza con la Casa de Subastas La Independencia van a subastar libros de primera edición. Una historia maravillosa que sucederá el próximo miércoles. Fabiola Contreras no tiene la historia. Te quiero mucho, poquito, nada, de Félix Ángel. La primera edición de Paraíso de José Lezama Lima. Y el libro azul de Colombia de Jorge Posada Callejas son algunas de las obras que serán subastadas este miércoles 29 de abril por la Casa de Subastas La Independencia en la Feria del Libro. Vamos a tener ediciones siglo XX básicamente en literatura. Tenemos en historia algunos documentos del siglo XVIII y XIX. El grueso está en el siglo XX. Tenemos ediciones de los años 40, 50, 60. En los años 60 la producción literaria latinoamericana tuvo un auge enorme y es lo que vamos a encontrar aquí. Julio Cortázar, Lezama Lima, que cumple 60 años, esta edición que tenemos este año. Tenemos ediciones de poesía colombiana, del nadaísmo, que también están celebrando este año unas bodas. Tenemos primeras ediciones
de escritores argentinos de los años 20, que son ediciones muy raras, firmadas por ellos. Esta primera gran subasta de libros en la Filbo será una oportunidad para encontrarse con primeras ediciones de literatura latinoamericana ilustradas por artistas colombianos como Omar Rayo, Ignacio Gómez Jaramillo, Alejandro Obregón y una colección muy completa de artistas que fluctúan entre la historia y la poesía. Va a ser en el Gran Salón C de Corferias, para lo cual pues queremos invitar a todo el público, todo el que esté en Corferias o que esté en su casa, esté interesado en libros antiguos, pues creo que esta es la oportunidad para asistir a la subasta. El evento está dirigido a los amantes de los libros, coleccionistas y todo aquel que ama la literatura y quiere comprar primeras ediciones, libros firmados, literatura colombiana, latinoamericana, de historia, entre otras categorías. Los queremos invitar a todos a la subasta el miércoles 5 de la tarde, Gran Salón C de Corferias, y el día hoy sábado a las 6 de la tarde vamos a tener un conversatorio a cargo de Camilo Páez en nuestra casa de subastas, donde también están cordialmente invitados. El precio base para los libros subastados es de 50.000 pesos. Las inscripciones están abiertas desde hoy a través de las redes sociales de la Casa de Subastas La Independencia y se cerrarán minutos antes del evento para que nadie se quede por fuera. El informe de Fabiana Contreras, un planzazo para esta Filbo, y entre esos eventos destacados que van a suceder hoy, la última novela de Mario Mendoza, La Hora de los Lobos, se va a lanzar hoy. Y mañana tendremos, por supuesto, la gran entrevista con este autor bogotano que nos ha nombrado mucho a la capital y nos ha creado unos thrillers sin igual. Nosotros estaremos muy pendientes de todas las conversaciones, estrenos y muchos libros que tenemos en esta edición 38 de la Filbo. A esta hora es noticia un grave atentado terrorista sucedido en el sector de El Túnel, en plena vía panamericana, en el municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca. La Secretaría de Salud del departamento ha confirmado que serían 7 personas fallecidas, 17 heridas, una de ellas de consideración, las que se presentaron en este atentado terrorista. Los hechos sucedieron hacia el mediodía de hoy, cuando hombres armados llegaron a la vía, atravesaron varios vehículos, lo cual generó una congestión precisamente de vehículos. En el momento en el que llegó el ejército, la situación se complicó. Estos sujetos habían instalado el artefacto explosivo debajo de una alcantarilla, debajo de la vía. Esperaban que el ejército pasara por esa zona, pero no fue así. Y quien sí pasó fue la población civil en una chiva. Esto de alguna manera activó este artefacto explosivo, causando las lesiones que les he comentado. Vamos a seguir muy pendientes para desarrollarles también esta otra noticia, otro atentado que se suma a la serie de hechos que hemos venido reportando ya en el suroccidente del país. 1:32 de la tarde. De otro lado, en Bogotá, tras 2 robos de vehículos que quedaron registrados en video la semana pasada, uno de ellos contra 2 adultos mayores, la policía logró la captura de 4 hombres que harían parte de un grupo criminal dedicado a este delito. 2 de los detenidos ya habían sido capturados antes. Les contamos cómo delinquían. Reducidos en el piso y en medio de los gritos de estos 2 adultos mayores, fueron víctimas del robo de su vehículo el pasado viernes en la localidad de Teusaquillo, en el occidente de Bogotá. Varios hombres descienden de este vehículo rojo, abordan el carro gris y huyen del lugar mientras un uniformado intenta detenerlos. En estas otras imágenes también quedó registrado el momento en que las víctimas llegan a su vivienda, están a punto de parquear y son interceptadas. Sin mediar palabra, los delincuentes abren la puerta del vehículo y ejecutan el robo en segundos. Un hecho similar ocurrió en los últimos días en la misma localidad. En este caso, un taxi es utilizado como fachada de transporte público. Para cerrar el paso a otro vehículo, los ocupantes son obligados a descender y los delincuentes huyen en ambos carros. Tras la difusión de estos casos que se hicieron virales y generaron rechazo ciudadano, la policía adelantó varias horas de seguimiento al vehículo rojo y al taxi utilizados para cometer los robos.
4 hombres señalados de integrar este grupo delincuencial fueron capturados. Entre los elementos incautados se encuentran tapabocas con los que se cubrían sus rostros, guantes para evitar dejar rastros, armas blancas, pistolas, teléfonos celulares y otras herramientas. Además, fueron incautados los 2 vehículos utilizados para cometer los hurtos. En la captura anoche se le incautaron los vehículos que utilizaban para cometer esos delitos, las armas, se identificó que tenían anotaciones y también algunos de ellos habían sido capturados por varios delitos. Esto es un gran resultado, hay que seguir en ese esfuerzo gracias a la policía y ahora esperamos que estos delincuentes violentos que pusieron en riesgo la vida de esas personas terminen tras las rejas y paguen por lo que hicieron. Serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, receptación y falsedad marcaria. Las autoridades advierten que este caso vuelve a poner en evidencia patrones de reincidencia, casos que reabren el debate sobre los procesos judiciales que ha planteado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en medio de los retos de seguridad que enfrenta la capital del país. A esta hora se conocen las conclusiones del Consejo Extraordinario de Seguridad en el Valle del Cauca. Escuchemos. Buenas tardes. Efectivamente, en este instante empieza a hablar la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al respecto de esta situación complicada de orden público en el Valle del Cauca. Tenemos muchas problemáticas con esta violencia que se está generando desde el narcotráfico y la minería ilegal, que pues está localizada en la zona alta de Jamundí y en la zona norte del Cauca. Pero queremos darle las gracias al señor ministro, a toda su cúpula militar, por supuesto al gobierno, por habernos escuchado, por haber dado la cara con nosotros aquí, porque siempre nosotros, la gobernadora, los alcaldes, siempre salimos con la fuerza pública de la cara. Pero hoy de verdad queremos darle las gracias, ministro, que haya estado aquí, como otras veces que ha estado acá también con nosotros enfrentando estas crisis que vivimos y que pues, como lo decía anteriormente, nos tiene un poco angustiados. Sin embargo, como dijo el ministro, nosotros no nos arrodillamos a la delincuencia. Nosotros damos la cara y generamos las acciones necesarias para lograr que la gente, que la comunidad vallecaucana esté tranquila y esté segura. Y pues contamos con la fuerza pública. Tengo que darle las gracias a la fuerza pública porque son los que nos acompañan y los que siempre están dándonos la fortaleza y la posibilidad de decir a los vallecaucanos, aquí estamos y aquí estamos para proteger a la comunidad. Así que darle las gracias a usted porque escuchó estas solicitudes nuestras para que lo más importante es que erradiquemos de una vez por todas las economías ilegales, con la sustitución de cultivos, con la intervención en la minería ilegal, con poder lograr que estas invasiones que se están generando en la zona alta de Jamundí y aún en la zona plana, pues podamos evitarlas futuras, pero también tener una solución para esto que se está generando por los predios privados. También de poder generar toda esta articulación para poder lograr la inteligencia. Yo creo que eso es muy importante, esa burbuja que usted habla, ministro, es fundamental para lograr dar con el paradero de estas personas que tanto nos están afectando y que por supuesto con esto podremos lograr darles captura. Pero también el poder lograr hacer esos corredores seguros, articulados entre las fuerzas y así de esa manera poder blindar a Palmira y a Cali en sus entradas para que de esa manera no podamos tener más acciones terroristas. Por supuesto, ese bloque antiterrorista que se va a fortalecer y que pues van a llegar hasta Palmira también es fundamental para poder lograr pues mejorar la seguridad y la tranquilidad. Estamos dispuestos desde nuestra región con los alcaldes a poder apoyar a la fuerza pública en lo que necesiten. Nosotros estamos hoy diciéndoles, aquí estamos con 2 antidrones, con un dron, estamos dando horas de vuelo, lo que se necesite, para eso estamos nosotros. Si articulamos el gobierno nacional, el gobierno departamental y los municipios, esté seguro, ministro, que vamos a lograr
que estos delincuentes no actúen más sobre ni sobre el ejército y la policía y la fuerza pública, sino que tampoco actúen sobre la sociedad civil, porque en este momento no solamente están generando daño a la fuerza pública, que también son ciudadanos, por supuesto, y nos duelen, pero también están generando daños en la sociedad civil y están utilizando, como usted lo dijo, unos vehículos que son protegidos, vehículos que son como la misión médica, que son los buses escolares y que es prohibido por ley el que se puedan usar estos vehículos. Así que muchas gracias, ministro. Yo creo que con lo que usted ha expresado vamos ahora a trabajar para que eso se haga realidad y por supuesto acabar con la economía ilegal que tanto nos ha generado violencia al departamento del Valle del Cauca. Nos acercamos a esta hora al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Ministro, en vivo para Noticias Caracol. Ministro, ¿qué información se le puede dar al alcalde Eder? Va a hablar en este instante. Ministro, 2 segundos. Bueno, tenemos una dificultad para acceder al ministro. ¿No? 2 de la tarde, 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Luego del asesinato de un universitario en medio de un intento de robo en una estación de Transmilenio, el dolor de su familia se convirtió en un llamado urgente de justicia. En medio de homenajes y recuerdos, sus seres queridos piden que este caso no quede en la impunidad. Mayra Tenorio, ¿qué se sabe de las investigaciones y, por supuesto, qué dice su familia? Buenas tardes, compañeras. Pues lo que se conoce es que ya estos 3 hombres posibles responsables fueron identificados. Recordemos que este hecho ocurre aquí en la estación Uniminuto de la calle 80 Occidente de la ciudad. Ya se encuentran todas las cámaras, esta recopilación de rostros, y también ustedes ven a esta hora que han incrementado aquí la policía en este vagón, que recordemos, y como lo dijo la comandante de la policía de Transmilenio, lastimosamente ese día que le pasa esto a Freddy, al joven de 19 años que es atracado y pierde la vida, no había ningún uniformado. Aquí avanzan esas labores de investigación y de seguridad en la zona, pero también hay que decir que en las últimas horas su familia hizo un llamado de justicia, de clamor, porque avancen estas investigaciones y no se queden promesas, sino queden con esos 3 hombres y sean capturados. Este gobierno... Un chico que trabajaba para pagarse sus estudios, se dirigía en bicicleta de su trabajo a la universidad cuando no tenía para el Transmilenio, y desafortunadamente tuvo que tomar ese servicio que le arrebató la vida. ¿Cuántos jóvenes más tienen que pasar por esto para que algo cambie? En medio del dolor, pero también de los recuerdos, familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós a Freddy Santiago Guzmán Cárdenas, el joven de 19 años que murió tras ser agredido con arma blanca en un intento de robo en una estación de Transmilenio en Bogotá. No es fácil entender por qué suceden cosas así, ni aceptar que alguien que tenía tanto por vivir ya no esté. Y es aún más difícil cuando queda esa sensación de injusticia, de que no era su momento y de que pudo ser diferente. El homenaje se realizó en su colegio, el mismo del que se había graduado hace apenas unos meses. Allí quienes compartieron con él en las aulas recordaron a un joven comprometido con su futuro como estudiante de primer semestre. El llamado más fuerte a las autoridades fue el de su familia, que exige justicia. Pronuncien, pero no solamente con palabras. Yo quiero hechos, quiero justicia para mi hijo, que la muerte de él no quede impune. Quiero ver a esas 3 personas que me le arrebataron la vida a mi hijo. Los quiero ver pagar. Yo sé que no me le van a devolver la vida a mi hijo, yo sé que no, pero no quiero que le hagan más daño a la sociedad. Apagaron no solamente una vida, apagaron la ilusión de una familia. Si esto no quiero que se quede aquí en palabras, no quiero que quede acá. Hacemos este homenaje porque era un muchacho sano, un muchacho que era un ejemplo
Entre tanto, la investigación avanza. El CTI de la Fiscalía en Bogotá ya analiza varias horas de video en las que se observa el momento de la agresión y la participación de 3 hombres. Las autoridades están a la espera de lograr las capturas. Su familia insiste en que este caso no quede en la impunidad, que la muerte de Freddy no se repita. A las 2 de la tarde, 13 minutos, más noticias internacionales. Colombia y Venezuela suscribieron múltiples acuerdos, principalmente en seguridad y energía, durante la reunión que sostuvieron la presidenta interina Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Las dos naciones esperan iniciar una nueva etapa de cooperación que beneficie a los habitantes de la frontera afectados por problemas en común. Combatir la violencia fronteriza fue el enfoque principal de la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Fueron alrededor de 70 los compromisos que alcanzaron las dos naciones. Que hemos hecho un abordaje muy serio, muy completo de lo que debe ser el combate a bandas criminales. Es la primera visita de un mandatario extranjero a Venezuela desde la caída de Nicolás Maduro. La integración energética fue otro importante punto. Venezuela espera llevar energía hacia el occidente de su territorio desde Colombia, mientras que Caracas ofrece enviar gas a nuestro país e incluso arrancar un modelo de negocios conjunto. El encuentro se extendió durante 4 horas en el Palacio de Miraflores en Caracas. Por el lado colombiano, estuvieron el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, y el representante de Bogotá en Caracas, Milton Rengifo. Del lado venezolano fueron el ministro del Interior, Diosdado Cabello, su hija y ministra de Turismo, Daniela Cabello, y el ahora ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López. La cúpula militar colombiana también estuvo incluida en la comitiva y sostuvo acercamientos con su contraparte venezolana. Con la firma de acuerdos entre los cancilleres Rosa Villavicencio e Iván Gil, concluyó la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración que inició el pasado 23 de abril. Para el presidente Petro, la prioridad es recuperar el convulsionado espacio fronterizo de más de 2.000 kilómetros. Para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias, dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas. Los gobiernos de Colombia y Venezuela también esperan trabajar en puntos como la seguridad alimentaria, la integración binacional y el relanzamiento de la actividad turística con la reconexión de las rutas aéreas. Y Delcy Rodríguez también se reunió con John Barrett, el nuevo representante de negocios de Estados Unidos en Venezuela. El encuentro se produjo en el Palacio de Miraflores y Barrett recalcó que su misión es contribuir con el plan de 3 fases de Donald Trump en Venezuela, que planea concluir con el regreso de la democracia al país vecino. El nuevo encargado de negocios llegó al país esta semana como reemplazo de Laura Doku, quien duró menos de 2 meses como representante de Washington. Y concluimos las noticias del mundo en Argentina, que elevó de nuevo su reclamo por las Islas Malvinas en medio de la histórica disputa territorial con Reino Unido. El gobierno de Milei aseguró mantener su voluntad de reanudar las negociaciones a fin de hallar una solución pacífica y definitiva. Entre tanto, Estados Unidos ratificó su neutralidad en esa discusión después que reportes indicaran que podría revisar su posición por la falta de apoyo del primer ministro británico Keir Starmer a la guerra en Medio Oriente. A esta hora damos ampliación de esta noticia que en este momento enluta al departamento del Cauca como consecuencia de un atentado terrorista en el sector del túnel en plena vía panamericana en el municipio de Cajibío. Ahí hombres, al parecer de las disidencias, instalaron un artefacto explosivo debajo de una alcantarilla. Al paso de un vehículo tipo Chiva, este se activó y explotó. En el momento de la explosión, el motor de la Chiva salió volando por los aires y cayó sobre un vehículo de transporte público que también se movilizaba sobre el sector. Varios vehículos, más de 12 vehículos resultaron afectados. Hace unos instantes la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca anunció que se amplía a 20 el número de heridos en este atentado terrorista, que podrían ser más las víctimas fatales. De estos 20 heridos, 4 están en graves y están siendo trasladados hacia la ciudad de Cali.
Creemos que pues, ellos lo colocaron por la alcantarilla, en la mitad. Entonces cuando pasó la chiva, la cual se encuentra ya destruida, esa chiva venía al lado de nosotros, un poquitico más atrásito. Y cuando ya explotó, que el motor voló allá encima de esa portejada y mató como a 5 o 6, creo, y allá en la de abajo igualmente. Según la información del Ejército Nacional, este artefacto explosivo iba a ser activado al paso de la tropa. Recordemos que hacia el mediodía en ese sector hombres armados salieron, atravesaron varios vehículos y se presentaron algunos disparos. Esto se habría sido utilizado para atraer a la fuerza pública para que pasara sobre esta zona, pero desafortunadamente el vehículo que atravesó fue el de la población civil, el vehículo tipo Chiva. 2 de la tarde, 19 minutos. La nueva EPS es la EPS más grande del país, pero también la que tiene más problemas y quejas de los usuarios por la prestación del servicio de salud. Hoy su nuevo interventor, Jorge Iván Ospina, habló sobre los planes que tiene para mejorar las condiciones de los pacientes. Días después del revuelo que generó su nombramiento como interventor de la nueva EPS, Jorge Iván Ospina dice tener todo listo para empezar un plan de choque para que millones de pacientes recuperen las atenciones. Y el plan Fénix está orientado a ubicar esos pacientes de altísima gravedad para poder efectivamente intervenirlos, irrigando nuevos recursos y negociando con los prestadores de servicio. Confirmó que la nueva EPS entrará en un proceso de capitalización en manos del Estado, que los llevará a fusionarse con la EPS Famisanar, hoy también intervenida. Lo de la integración con Famisanar podrá ser una oportunidad progresiva en la medida en que estemos estables. Revela que encontró deudas acumuladas por 14 billones de pesos. Tiene el reto de empezar a pagarlas, pero advierte que no podrá hacerlo sin reforma a la salud. Si el modelo no se rediseña de manera tranquila y consensuada, ahora que tenemos tiempo, desafortunadamente el modelo se tendrá que rediseñar desde la tragedia cuando colapse el sistema de salud colombiano. Y sobre su nombramiento dice que no conocía que el Comité de la Supersalud había determinado que no era apto para el cargo. Se defiende asegurando que se trata de diferencias políticas y dice que es inocente por las investigaciones que se adelantan en su contra. Funcionario público que no tenga investigaciones es funcionario público que no se atreve a realizaciones. Dentro de sus primeras reuniones estuvieron asociaciones de pacientes de enfermedades crónicas y espera seguir hablando con el sector. Se conoció otro informe que alertaba sobre la libertad de prensa en Colombia y las constantes estigmatizaciones a medios de comunicación por parte del gobierno nacional. Las conclusiones de este estudio coinciden con las preocupaciones expuestas por la CIDH esta semana. Terminó de manera virtual la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa y la conclusión a la que llegaron sus integrantes es que la libertad de prensa atraviesa una situación crítica en varios países de la región, donde algunas veces los ataques vienen desde los mismos gobiernos. A lo largo de nuestro hemisferio ha surgido un patrón preocupante. Estamos presenciando la normalización de la hostilidad hacia la prensa. Cada vez más líderes políticos emplean una retórica agresiva que deslegitima el periodismo, alimenta la polarización y erosiona la confianza pública. En el capítulo enfocado en Colombia, la Sociedad Interamericana de Prensa considera que se mantiene por parte del presidente Gustavo Petro una constante estigmatización a periodistas y medios de comunicación críticos con la gestión gubernamental. Además, dice que los mensajes denigratorios hacia la prensa se replican desde el gobierno nacional y los políticos del partido de gobierno, particularmente a través de redes sociales. Esta misma semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó la misma alerta. Gremios periodísticos en el país piden que no sea desde las altas esferas del poder que se promueva la estigmatización contra la prensa. Cuando ya se pasa esa línea y se empieza a llamar mentirosos, criminal, enemigos en algún momento y pone en riesgo a los periodistas, nosotros lo vemos en las regiones muy frecuentemente. Nosotros recientemente documentamos casos en Arauca donde, digamos que tras amenaza, periodistas han recibido amenazas por parte de grupos armados luego de que el alcalde haya estigmatizado a los periodistas. Una de las preocupaciones de la CIP es que todo este contexto se presenta en medio de un proceso electoral que requiere especial atención para garantizar condiciones adecuadas de la libertad de prensa. 2 de la tarde, 47 minutos. Hoy es un día muy especial.
Hoy se celebra el Día del Niño, una fecha en la que se reconoce la importancia de proteger a la infancia, la alegría y, por supuesto, el cuidado de los más pequeños. Por esa razón, Catalina, televidentes, en el Hospital Pediátrico Tintal, niños y niñas disfrutan una jornada especial para hacer más llevadero y cálido su proceso de recuperación. Esteban Bejarano nos cuenta cómo lo han pasado los niños. Esteban. Pues la han pasado muy contentos y con buena compañía. La alegría, el color y la felicidad de esta celebración del Día del Niño también está llegando a cada una de las habitaciones del Hospital Pediátrico. Son 140 niños que hoy se encuentran en recuperación por distintas enfermedades y ellos no se podían quedar por fuera de esta celebración. Con actividades lúdicas, con algunos obsequios y comida saludable, personal de la salud y una fundación llegó hasta este hospital y está llegando hasta cada una de las camillas para que ellos también el día de hoy, en medio de su recuperación, pasen un momento muy, pero muy agradable, recordando esa felicidad de ser niños y también esa felicidad de tener un día para festejar. En medio de esta celebración también hablamos de un tema muy importante y es el uso de las pantallas, que ya no solo entretienen, sino también educan. Hoy miles de niños utilizan aplicaciones digitales para potenciar su aprendizaje. Expertos advierten que el verdadero reto está en utilizarlas de forma segura. Las aplicaciones educativas, plataformas interactivas y herramientas tecnológicas se han convertido en aliadas de los niños para reforzar materias aprendidas en los colegios. Expertos aseguran que el uso de estas aplicaciones no es negativo, pero debe tener supervisión. Un canal de apoyo fundamental para fortalecer la independencia, habilidades de memoria y darle la oportunidad al niño de tener diferentes oportunidades de hacerlo bien. En su mayoría, los padres buscan apps para potenciar el aprendizaje de sus hijos en matemáticas, idiomas y lectura. Entre las sugeridas por los expertos en educación digital están Gemini de Google en modo aprendizaje guiado, Lego Education, Canva Education y hasta Duolingo para los idiomas. Aplicaciones que primero se sienten como un juego. Entonces hay varias de aprendizaje de idiomas, por ejemplo, en el que a medida que vas haciendo logros, vas ganando puntos y eso de verdad a los niños, pero también a los adultos, nos engancha muchísimo. Especialistas recomiendan elegir plataformas adecuadas para la edad, con interacciones basadas en el movimiento para ayudar a los niños a comprender temas difíciles y que aumenten gradualmente la dificultad en la comprensión. Mi recomendación es que se pongan en contacto con los educadores, con su colegio y que como parte del proyecto educativo institucional y de acuerdo al desarrollo de cada niño, se utilicen aplicaciones basadas en evidencia que tengan un respaldo pedagógico. Sin embargo, todo uso de pantallas debe tener un límite y un plan académico claro para que no se convierta en una distracción digital. 3 recomendaciones. La primera, definitivamente tener control parental. Todos los sistemas operativos lo tienen. Segundo, involucrarnos en el proceso de uso de las aplicaciones. No es solamente, sí, use esta y yo me voy para un lado, sino que me involucro en ese proceso. Y 3, identificar aquellas que tengan mayor poder de aprendizaje para los niños. Eso, todas las aplicaciones están rankeadas en las tiendas de aplicaciones. El llamado es claro, la tecnología sí puede ser una gran aliada para los niños, pero necesita guía, supervisión y equilibrio. Y en zonas de frontera, en donde la falta de oportunidades y la violencia son algunas de las mayores problemáticas, la música se convierte en una gran alternativa para niños y jóvenes. Hoy les mostramos cómo a través de sus instrumentos están construyendo nuevas historias y proyectos de vida. Entre juegos y violines, en las fronteras de Colombia, donde los territorios confluyen con otros países. Aquí niños y adolescentes construyen sus historias y descubren la vida a través de la música. Vivo en un país lleno de vida, donde cada niña es ilusión. Entre melodías, salones de clase, ensayos y sonrisas, encuentran un espacio seguro. Aprendí a tocar xilófono y flauta. Hice nuevos compañeros aquí, amiguitos. Subir a una tarima y enfrentar su primer concierto llena de dudas, pero también de mucha emoción.
Va a haber mucha gente, muchos instrumentos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Me siento un poquito nervioso por la gente, por tanta gente que va a haber, que me olvidé una tecla. Entender estos territorios de frontera es dimensionar una realidad compleja, donde según sus familias, las oportunidades son limitadas y la violencia ha marcado la vida cotidiana. En ese contexto, la música se convierte en un camino, una forma de transformar su entorno y darle otro sentido a la vida. Vivimos en una zona de frontera, una zona que es golpeada por la violencia, ¿sí? Que está sufriendo mucho por el problema binacional, ¿sí? Y eso permite, la música permite y estos programas que los niños estén alejados de esta situación por la que la frontera tiene que pasar. La música es una herramienta para transformar vidas y la puede, si tu vida está maravillosa, la mejora. Si tu vida está un poco inestable, la va a mejorar, y si tu vida está mal, evidentemente le cambia la moneda a la historia. Este proceso ha sido impulsado por la Fundación Batuta, que ha entendido los retos de crecer en zonas de frontera, territorios marcados por la vulnerabilidad, pero también por la resiliencia. Son regiones de contrastes donde confluyen las economías informales y los desafíos de seguridad, pero aquí las notas también se convierten en una forma de construir comunidad y de proyectar futuro. En medio de estas realidades, la música se consolida como una herramienta para crecer y construir una vida diferente. Y feliz día a todos los niños de nuestro país. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Bueno, y a Juanito también, que muy seguramente la está viendo hasta ahora, a su mamá. Bueno, ya viene la red Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde para todos.